Hola, soy Eduardo Mora y estamos desde el Jardín de Lupita en Usaquén. Hoy en Plantas y Jardines hablaremos de la maravillosa planta colombiana y muy tradicional, el mirto colombiano. Bienvenidos. Mira, el mirto es una planta que tiene su orígenes en el Mediterráneo, en Europa. Sin embargo, en Sudamérica, entre Colombia y Chile, se conoce y se puede conseguir este tipo de arbusto. En Colombia particularmente, en las sabanas de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, son muy frecuentes tener este tipo de plantas. ¿El mirto se considera planta o arbusto? Bueno, el mirto es un arbusto porque llega a crecer entre 3 a 5 metros. Recordemos que antiguamente en las grandes casas que existían en Bogotá siempre había una mata de mirto. Los balazos, las rudas, los romeros y eran parte fundamental del jardín tradicional bogotano. ¿El mirto es una planta de interior o exterior? Bueno, muy buena pregunta. Realmente el mirto, como ser planta arbustiva, tiene que estar sembrado en tierra, en exteriores, aunque hemos hecho algunos experimentos para llevarlos a materas donde fácilmente se pueden preservar, tienen un tamaño mediano donde se pueden podar también fácilmente y obviamente que también en otro tipo de técnicas. Los mirtos son arbustos de follaje perenne que forman setos tupidos y pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura. El contraste del color verde de sus hojas y el rojo de sus frutos hacen a esta planta muy exótica. ¿El crecimiento del mirto cambia al estar en una matera? La matera definitivamente reduce el nivel de crecimiento de la planta, entonces se puede ir acordando o se puede ir acotando el crecimiento en la medida que tengamos una matera pequeña o una matera mucho más grande. ¿El mirto puede estar en técnica kokedama? Sí, efectivamente, pues aquí tenemos varios ejemplares de mirtos ensamblados en kokedama, donde efectivamente pues la raíz está encapsulada con la fibra de coco y luego el tejido artesanal, y eso permite que el desarrollo quede limitado y armónico. No va a crecer de una forma exponencial cuando está sembrado en jardines. ¿Qué cuidados debo tener con la planta al llevarla en esta técnica? Bueno, realmente el mirto es una planta muy agradecida y no se necesita un sustrato muy sofisticado, una buena abono, humus de lombriz, tierra, algo más árido y que tenga buen drenaje. No es un sustrato muy sofisticado que tengamos que utilizar y emplear para que la planta prospere efectivamente.
Bueno, el mirto periódicamente está generando una flor blanca cuyo centro es amarillo. Aquí, no, aquí tenemos una muy pequeña porque pasa lo mismo que con los naranjos, los azahares crecen, las flores de los azahares, y estos dan paso a las frutas, y en este caso son estas bayas que son de color claro cuando están recién salidas, y en la medida que van madurando pues se van volviendo más enrojecidas. Entonces tienen una florescencia aproximada de cada 6 meses. A los 6 meses los frutos se van madurando, caen, o los pájaros cuando están en modo silvestre pues se alimentan de ellos y empieza y se renueva el ciclo de la florescencia semestral aproximadamente. En cuanto al mirto, su principal virtud es la anticatarral y la antiséptica, pero también astringente, antiséptico y desodorante. La esencia del mirto tiene propiedades balsámicas y también antisépticas y sedantes, muy utilizadas contra infecciones pulmonares y bronquiales. Pero atención, no haga uso de esta planta sin la prescripción médica. ¿Cómo se produce el mirto? ¿Por semilla o por esqueje? Bueno, realmente el mirto se reproduce por semilla. Al hacer un corte de las cerezas, pues podemos ver pequeñas semillas que al hacer un proceso indicado en un semillero, pues podemos reproducir la planta. Pero básicamente es por semilla. ¿Cuál es el riego que se recomienda para el mirto? Bueno, en matero, dependiendo del tamaño del matero, pues dosificamos los centímetros cúbicos del agua, que debe ser de forma semanal. Como el clima últimamente es muy seco o muy húmedo, tenemos que estar controlando cada 6 días cuando el clima está muy seco, o cuando está muy húmedo, llevarlo a 8 días. Generalmente debe hacerse una hidratación semanal. Cuando está en jardines, es una planta que es muy resistente, entonces el riego se puede hacer semanal, cada 10 días fácilmente, y no tiene ningún problema porque es muy resistente. Es importante anotar los métodos de hidratación para los mirtos. Los que tenemos en matera, dependiendo del tamaño y el volumen del contenido de tierra y el tamaño de la planta, lo podemos hidratar con spray en la base para humedecerlo, no emparamarlo. Y también lo podemos ayudar con agua rociada en las hojas para darle cierta frescura. Para el caso de las kokedamas, que es la técnica japonesa, pues simplemente es sumergir el coco cada 8 días durante 10 minutos en un recipiente para que absorba y se hidrate permanentemente la planta. Para el caso de los jardines, que es donde más uso y es común donde se presenta, pues se debe regar con manguera, con una apertura de la boquilla en forma de abanico para que no llegue el chorro directo que pueda maltratar la planta. Es mejor algo rociado con una presión media para que no afecte la planta y la hidrate tanto en sus hojas, tallos y el sustrato en la base de la tierra.
El mirto es una planta que, sin ser protagonista, nos aporta mucho color en la maceta para interiores. Este arbusto, que adaptado a maceta, puede entrar dentro de la categoría de bonsái por su aspecto arbóreo, aunque de pequeño tamaño. Pero recuerde, cultivado en tierra puede llegar a ser un gran arbusto de hasta 3 metros de altura. ¿Qué plagas atacan al mirto y cómo las controlo? Bueno, básicamente es una pulguilla que da generalmente en las hojas, donde estas empiezan a quemarse de adentro hacia afuera, generando unas zonas oscuras y amarillentas. Para eso se puede aplicar un insecticida comercial, se puede aplicar un fungicida en forma rociada por la parte superior y debajo de las hojas. Realmente es una planta muy resistente y cuando está en el exterior no es común que le dé este tipo de plagas. Sin embargo, cuando ya está al interior, donde no hay una adecuada ventilación, cuando se concentra el calor, pues se pueden crear algunos hongos y algunos tipos de enfermedades que se pueden subsanar con ese tipo de insecticidas o fungicidas que nos mencionen. ¿Qué abonos y fertilizantes se recomiendan para el mirto? Bueno, definitivamente soy del tema orgánico y el humus de lombriz es el hit número 1 para mí en la fertilización de plantas. Se puede utilizar en humus de lombriz líquido o mezclado en compost con la tierra antes de ser trasplantado a la matera para que tenga un abono orgánico. Cuando está en el jardín, pues las abuelas utilizaban los desechos orgánicos de las plantas, de las verduras, de las legumbres y algunas frutas, y se hacen un compost con la tierra que sirve de alimento maravilloso para este tipo de plantas en los jardines, previendo que no se contaminen con moscos y otros tipos de insectos que puedan descomponerse muy rápidamente. Para el caso de las coquedamas, pues igualmente se fertiliza con el humus de lombriz diluido previamente en el agua, se sumerge y absorbe de esta forma los nutrientes. ¿Se puede y se debe podar el mirto? Definitivamente, como es una planta generosa que lleva muchas ramas, frutas, si lo que queremos tener coposito, pues se despuntan las hojitas para lograr alguna forma redondeada cuando están en coquedamas o en materos. Cuando están en jardines, pues obviamente dependiendo del tamaño del jardín que tengas, pues lo puedes dejar desarrollar mucho más grande, pero sí es necesario irle dando alguna forma a través de la poda. Si vamos a generar la poda, lo que sugerimos y recomendamos realmente es tener unas tijeras afiladas, limpiarlas previamente con alcohol para desinfectarlas y hacer cortes en diagonal de las puntas de las ramas que queramos que no se excedan en el tamaño redondeado de la planta, y así hacerlo periódicamente. Para el caso de los jardines, pues utilizar unas tijeras de mayor fuerza, pues porque ya las ramas se van creciendo de una forma mucho más robusta, y para poder hacer los cortes de la mejor forma, pues es mejor tener una herramienta más robusta. Esta bella planta ornamental de mirto también se conoce como grano de oro, tomaticos o espantapulgas. Se cultiva en viveros y crece de forma silvestre en algunas regiones de nuestro país.
¿Por qué es importante sembrar la planta de mirto? Bueno, yo los invito a que fomentemos la siembra en las casas y en los jardines, el mirto, ya que atrae a las mirlas de pico amarillo y es un fruto preferido para su alimentación. Y eso hace que ellas dispersen las semillas y se generen nuevas plantas donde las aves están en su hábitat normal. Entonces es una planta preferida para atraer ese tipo de aves. ¿Cuál es la vida de la planta de mirto? Mira, la vida útil de un mirto depende, yo pienso, de la iluminación, de la hidratación y del amor que le pongamos a cada planta. Si estas las llevamos a la casa pero no le ponemos el cuidado, pues te va a durar 20 días. Pero si nos compenetramos y nos conectamos con nuestras plantas, seguramente te van a durar años. Lo mismo ocurre en los jardines, en la medida que hagamos podas, que hagamos limpiezas, que hagamos abonos frecuentes, las plantas van a perdurar en el tiempo. Hay que estar controlándolas, simplemente observarlas y actuar inmediatamente cuando veamos alguna anomalía que las pueda estar afectando, pero te pueden durar muchísimos años. ¿Por qué en algunas ocasiones el mirto no da frutos? Bueno, no dan frutos básicamente porque la iluminación no es la adecuada para que ellas realmente tomen la suficiente fuerza y empiecen a botar flor y fruto. Puede ser también por una abonada deficiente o por una inexistencia de abono, que puede ser en casos de jardinería hasta triple 15 o el recomendado humus de lombriz. ¿A qué se debe que la planta tenga sus hojas amarillas y las pierda? Cuando las hojas se ponen amarillas es debilidad en el sustrato, puede ser falta de abono, y para mí el principal factor de amarillamiento es la falta de luz directa. Cuando están interiores es necesario que esté en un balcón donde la luz le llegue del sol 2 o 3 horas al día. Si están en el interior a través de ventana, que les llegue sol. Entonces pienso que una de las causales más importantes para ese amarillamiento de las hojas es por la falta de sol. El mirto crece en un suelo normal de jardín bien drenado. Son plantas resistentes a la sequía que necesitan un riego semanal. Es mejor esperar a que el sustrato esté seco antes de regar. ¿Qué causa el estancamiento en el crecimiento del mirto? Bueno, hay que mirar si el contenedor, la maceta donde está sembrado es muy pequeño y habría que pasarlo a uno más grande, mejorar el sustrato, mejorar el abono y mejorar las condiciones de iluminación. Porque muchas personas confunden buena luz con sol directo. Entonces hay que dar claridad que la buena iluminación está asociada a luz natural, donde el sol no llega con los rayos directos, y el sol directo está asociado a que entre los rayos de sol a través de la ventana o una marquesina para que alimente muchísimo mejor nuestra planta. ¿Las fases de la luna influyen en la siembra y poda del mirto? Nuestros campesinos tienen un conocimiento poderoso y la experiencia de la observación es lo que dan los resultados. Definitivamente las fases lunares tienen una afectación en las plantas y en todos los seres vivos de este planeta. Entonces, sí es importante seguir las recomendaciones de los cortes en esas fases lunares. ¿Puedo encontrar la planta de mirto ideal para mi hogar con ustedes? Nosotros tenemos muchas plantas y como nuestra especialidad pues, ha sido
nuestra técnica japonesa de las kokedamas, pues aquí tenemos muchas variedades de mirto donde se puedan conseguir. Sin embargo, también las tenemos en diferentes tipos de macetas que puedan servir para engalanar los espacios de sus hogares. El aroma tan agradable de esta ornamental planta de mirto se debe al mitrol, un aceite esencial muy utilizado en la cosmética y perfumería. Por eso recuerda, tener una planta de mirto en casa es sinónimo de perfume. Bueno, para finalizar, los invito a que obsequiemos plantas, regalemos vida, bienestar, abundancia, amor y regalémonos a nosotros mismos también plantas que engalanen nuestros hogares. Estamos aquí en Usaquén, en el Jardín de Lupita, carrera sexta 119-26 y aquí con gusto los recibiremos.